seguidores y alumnos del curso online. Hola amigos, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Compartir aquí. Podéis compartir en vuestras páginas de Facebook para que lleguemos a más personas, porque si somos más, podemos ser mejores. Cuanto más seamos, mejores seremos. Buenos días amigos. Bienvenidos al curso, a la clase 4 del curso 7, conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba. Gracias. Hola Karina, buenos días. Karina Pereira saluda. Carlos Latorre saluda desde Barcelona. Buenos días. Buenos días a tutti. Que empezamos con mucha fuerza hoy. Podéis compartir en vuestro Facebook con vuestros amigos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Voy a compartir aquí en un grupo que me gusta mucho y que tiene 37.600 seguidores. Nuestro grupo de Sigmund Freud. Se escucha y se ve de maravilla, dice Carlos. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con la clase 4. Bienvenidos al curso 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba. Un curso que surge a partir de este libro. ¿Dónde lo he dejado? Bueno, del libro que lleva el mismo nombre, que es el libro de Miguel Óscar Menasa y que se edita a partir de una gira de conferencias que hace el doctor Menasa en el año 95 en La Habana, en Cuba, para transmitir el psicoanálisis pues, a los profesores cubanos en la universidad. ¿Verdad? Porque el psicoanálisis es una herramienta, es un instrumento muy poderoso que, bueno, pues, que todo el mundo puede utilizar, está al alcance de todo el mundo. Pero en este curso nos estamos aproximando al psicoanálisis tal y como lo hacemos en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, desde hace, bueno, la escuela se fundó hace 40 años en Madrid, pero el Grupo Cero se funda hace 50 años en Buenos Aires, es cuando se publica el primer manifiesto del Grupo Cero. Y entonces estamos haciendo una aproximación al psicoanálisis tal y como nos formamos en la Escuela de Psicoanálisis los psicoanalistas del Grupo Cero, ¿no? Entonces estábamos haciendo una aproximación epistemológica para conocer algunos conceptos de la epistemología materialista, que es una epistemología diferente a la epistemología positivista, ¿vale? Es decir, que las ciencias también se montan en una ideología. Y no son lo mismo las ciencias positivistas, racionalistas, que las ciencias conjeturales, dentro de las cuales se encuentra el psicoanálisis, junto con la teoría del valor o con la lingüística, son otro tipo de ciencias. Por lo tanto, no podemos hablar de la ciencia como única y absoluta, como nos transmiten según las ideologías imperantes, ¿no? Dominantes, sino que tenemos que hablar de las ciencias. Y cada ciencia se ocupa de un campo determinado, con unos límites. Si una ciencia trata de explicarlo todo, ya no podemos hablar de una ciencia. Hablamos de una Weltanschauung, de una visión general del mundo, global, pero eso no es una ciencia. Una ciencia tiene sus límites, es decir, sabe todo, pero solamente de ese campo que sobredetermina. Es decir, el psicoanálisis sabe todo del inconsciente reprimido, que es el que causa las enfermedades mentales, ¿no? El 100% de las enfermedades mentales y un porcentaje muy alto de las enfermedades orgánicas y físicas.
también están sobredeterminadas por el inconsciente, también las causa lo psíquico, ¿vale? Las enfermedades del cuerpo. No se puede pensar, ¿no?, el cuerpo como separado de lo psíquico, como si fuese una cosa diferente. Es una banda de Moebius, ¿no? Cuerpo y mente van unidos. Y entonces la mente produce o interviene en la producción de, podríamos llegar a decir, un 80% de las enfermedades físicas, 70-80%. ¿Vale? Los factores psíquicos, los factores emocionales. Por eso los buenos médicos saben que el sujeto está implicado, ¿no? Lo escuchan al paciente, escuchan lo que dice, en qué momento de su vida se encuentra, qué cuestiones vitales por las que está atravesando, ¿no? No, a diferencia de una medicina parcialista, que no tiene en cuenta el concepto inconsciente, no tiene en cuenta el sujeto psíquico, fragmentada, donde trata al corazón como si fuera un corazón, un órgano aislado del resto de órganos o del sujeto psíquico, o al pulmón, o a la piel, como si no hubiese sujeto implicado en eso que le pasa en la piel. Por ejemplo, la piel no hay enfermedades más psíquicas que las enfermedades de la piel, ¿no? O el corazón, como si el corazón estuviese aislado del sujeto, o la producción de un cáncer, como si no estuviese implicado el sujeto psíquico, o el sistema inmune, que es el sistema más conectado con las emociones, el sistema inmunológico. Se deprime el sujeto y se deprime su sistema inmunológico. Se deprimen las defensas. Defensas que no solamente actúan contra los patógenos externos, contra los agentes infecciosos externos como el COVID, etcétera, sino que también actúan en contra de las células mutadas en el cuerpo, que se producen permanentemente mutaciones en nuestras células, y que es el sistema inmune el que se encarga de eliminar esas células mutadas. Claro, si el sistema inmune deja de funcionar correctamente, esas células mutadas siguen proliferando, y además de una manera alocada, que es lo que pasa en el cáncer. Y si el sistema inmune no funciona correctamente, entonces es cuando se produce un tumor. Vieron que está todo muy relacionado. Hola, buenos días, Manuel Borja. Hola, Wolfgang Cárdenas. Hola. Bueno, no podemos dejar de pensar en el sujeto psíquico ni incluir el concepto de inconsciente. Ese concepto que Sigmund Freud produce en la interpretación de los sueños y del que estamos hablando es el que permite la transformación de otras ciencias. Es decir, entra como instrumento de trabajo también para otros procesos de trabajo, como es el campo médico, los procesos de trabajo médicos. Ya voy utilizando conceptos de los que hemos estado hablando antes. Concepto de trabajo, vimos que había diferentes procesos de trabajo en el psicoanálisis, pero también en otras ciencias, ¿no? Hay un trabajo en el que se trabaja con conceptos teóricos, con instrumentos teóricos, y entonces se puede transformar la materia prima, en este caso, en el caso del psicoanálisis es el discurso del paciente, se puede transformar en un producto final trabajado y elaborado. En nuestro caso, nuestra ciencia es el deseo inconsciente, es el producto final de ese trabajo en el campo clínico. Es decir, vamos a producir el inconsciente de fulano de tal, ¿vale? Bueno, entonces, concepto de sobredeterminación, lo estamos usando, aunque no llamándolo así, ya en este primer speech o introducción que estoy haciendo hoy, estamos manejando el concepto de sobredeterminación, es decir, ese concepto que sobredetermina, que da nombre a una ciencia y que se relaciona de manera invariante con el resto de conceptos de esa ciencia. En nuestro caso es la teoría del inconsciente, es el inconsciente, el concepto de inconsciente es el que sobredetermina el campo científico del psicoanálisis y el que da nombre a la ciencia, la teoría del inconsciente, ¿vale? Estamos hablando del concepto de trabajo. Hay trabajo implicado, todo es trabajo, categoría central del psicoanálisis, nada de magia, todo es trabajo, aunque no se vea, ¿no? Cuando tenemos los zapatos en el escaparate no vemos el proceso de trabajo que ha sido necesario para llegar a ese producto final. En el psicoanálisis lo mismo, hay trabajo por todos lados, 3 tipos de trabajo: trabajo teórico, trabajo práctico técnico y trabajo real del sueño. Otro concepto que hemos ido ya aprendiendo, el tiempo, concepto de tiempo. Decíamos que en el psicoanálisis que el tiempo del inconsciente es otro tiempo diferente al tiempo del reloj. Tanto es así que Freud llega a decir en la interpretación de los sueños, en el capítulo 7, cuando formula el concepto de inconsciente, que el inconsciente no tiene tiempo, pero lo que quiere decir es que tiene otro tiempo.
El tiempo del inconsciente es el aprecub, es el tiempo por recurrencia, que ya Marx lo utilizaba en el año 1800 cuando desarrolla la teoría del valor. La recurrencia, el aprecub, que llaman algunos la escuela francesa de psicoanálisis, es decir, que se produce por interpretación, quiere decir eso. Que del inconsciente no sabemos nada, de nuestro inconsciente, sabemos de sus efectos, del síntoma, del lapsus, del sueño, hemos soñado, no entendemos nada del sueño, todo eso son efectos del inconsciente, no es el inconsciente, son sus efectos en nuestra vida, cuando dormimos o cuando estamos despiertos, tiene sus efectos, pero solamente vamos a poder saber cuál es el inconsciente por medio de la interpretación, interpretándolo. Eso quiere decir que es por aprecub, es desde ahora, a partir de esos efectos que van a ser nuestra materia prima para el trabajo de interpretación, vamos a poder interpretarlos para producir el inconsciente de fulano de tal, ¿vale? Es por aprecub, es desde ahora, es una ciencia de efectos el psicoanálisis, no de causas, como el positivismo. El positivismo decía, Laplace, dadme todas las causas y predeciré todos los efectos. El psicoanálisis no, dice, yo parto de los efectos y ahora voy a reconstruir las causas, voy a ver cuáles causas produjeron estos efectos. ¿Para qué? Para transformarlas, porque para el psicoanálisis se puede transformar el pasado. Si el paciente no tuvo un padre, le construimos un padre en el análisis. Si su madre fue una madre opaca que no le dejó separarse, nosotros vamos a construir una madre buena en el psicoanálisis. ¿Vale? Se puede transformar el pasado. Es otro tiempo. ¿Vale? Es otro tiempo. Concepto de tiempo. No es el tiempo cronológico medido por el reloj, como el del positivismo, que te dice, si te ha pasado esto en el pasado, esto es lo que determina tu presente y esto es lo que va a determinar tu futuro. No. El psicoanálisis, la determinación viene del futuro. Es el siguiente paso el que te determina. Es más importante para ti el siguiente paso que des que lo que hiciste hasta ahora. Puede cambiarlo todo. En función de dónde pongas el punto, la frase va a tener un significado u otro significado. ¿Vale? Es decir, que solo después sabremos realmente el sentido, ¿no? Tiempo. Trabajo, tiempo, sobredeterminación, ruptura. También manejamos el concepto de ruptura. Ruptura era de todo ese trabajo teórico que nos permite separarnos de la experiencia sensible. No nos podemos fiar de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de lo que percibimos. La conciencia es ilusoria, es engañosa, solo produce ilusiones, mentiras, ¿no? Miramos el sol, vemos que sale por el este y se mete por el oeste y creemos que el sol gira alrededor de la Tierra. Eso es lo que nos dice nuestra experiencia sensible. Pero llega la ciencia, llega Copérnico y nos dice que no, que es la Tierra la que gira alrededor del sol. Es decir, la ciencia, los conceptos teóricos nos permiten alejarnos de nuestra experiencia sensible y eso es lo que produce la ruptura. ¿Vale? Hablamos del concepto de lectura también. Claro, que nosotros podemos leer la realidad ahí, desde la experiencia sensible, desde lo que percibimos, desde lo que nos dice la televisión, desde lo que nos dice en el colegio, en la iglesia. Bueno, es una lectura ingenua de la realidad. No significa que no estés usando herramientas para leer la realidad. Permanentemente estamos leyendo la realidad. Cada uno hace su lectura de la realidad, pero utiliza las herramientas que ya están impuestas en la realidad y que en los libros ya están superadas por otras herramientas científicamente más avanzadas. O sea, la lectura ingenua no es que no use herramientas, las usa, pero son las herramientas que se difunden desde los estados, desde las ideologías dominantes, las que ya están establecidas y que no te permiten transformar nada. Te permiten leer la realidad para que todo quede tal como está, ¿no? Porque ya decimos, esas herramientas ya están superadas en los libros, ya hay otras herramientas científicamente más avanzadas y que te permiten transformar tu realidad, ¿vale? Pero eso ya no es hacer una lectura ingenua de la realidad, es hacer una lectura científica y para eso hay que seguir tesis científicas, ¿no? Leer, estudiar, seguir y leer de una manera determinada, como nosotros vamos a leer la interpretación de los sueños a partir de ahora. Hola Miguel Villarreal, ¿no? Vamos a seguir la tesis de Freud,
Porque para poder hacer una lectura científica primero tienes que entrar en esa ciencia, conocer la ciencia, y decíamos, y no se trata de transformar la ciencia para que se adecue a nosotros, para entenderla, no. Tenemos que transformarnos nosotros para llegar a la ciencia. Es decir, no pasa nada porque no entendamos inicialmente. Primero escuchamos, dejamos que los conceptos entren en nosotros, nos calen, y después ya se van a articular en nosotros esos conceptos cuando vayamos adquiriendo uno, otro concepto, y en nuestro camino, en nuestro trabajo de estudio, ¿no? Ahí se van articulando los conceptos, ¿vale? Y quedó por hablar un poquito del concepto de escritura. La escritura es la base material de las ciencias, es decir, de nada sirve si yo hablo y ya está, ¿no? Eso sería investigación, digamos, o leemos y ya está, ¿no? Eso sería proceso de investigación, pero la ciencia también, además del proceso de investigación, tiene un proceso de exposición, ¿vale? Entonces, esa exposición que se hace a través de la escritura da cuenta de cómo se ha entendido, de qué libros se han leído, de cómo se han articulado los conceptos. De eso da cuenta la escritura. Y la escritura tiene otra vida diferente al sujeto, ¿no? Es la base material de las ciencias. Las ciencias tienen otra vida y siguen otro proceso diferente al de las personas, ¿vale? Eso es gracias a la escritura. La escritura es distinta, es otra realidad, es la base material de las ciencias, ¿vale? Bueno, la lectura ingenua no da escritura, la lectura ingenua no da nada. Cuando leemos ingenuamente la realidad no conseguimos nada, todo queda igual, ¿no? Hola, Manuel Díaz. Bueno, pues con todos estos conceptos epistemológicos, que ya dijimos que la epistemología, hemos hecho una primera aproximación epistemológica al psicoanálisis, la epistemología no aporta nada, no es más bien estudia cómo se fueron produciendo las ciencias, el proceso de producción de las ciencias, no aporta nuevos conceptos, sino que estudia cómo se fue produciendo, en nuestro caso, el psicoanálisis, cuál fue el proceso de producción del psicoanálisis, ¿no? Y entonces todos estos conceptos que hemos ido hablando de ellos son conceptos epistemológicos, de la epistemología materialista. Para ahora nosotros adentrarnos en la ciencia del psicoanálisis a través de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que es donde se funda por primera vez esta ciencia, el psicoanálisis, la ciencia que se ocupa del psiquismo inconsciente, del inconsciente reprimido, ¿vale? Okay. Porque hay otro inconsciente, el inconsciente reprimido no es el único inconsciente, hay más inconsciente, pero el psicoanálisis no se ocupa de eso, ¿no? Decíamos, cuando los aparatos electromagnéticos pasan por el Triángulo de las Bermudas, se pierde toda comunicación, no se sabe lo que pasa. No se sabe lo que pasa en esa parte del océano, pero todos los aviones pierden la comunicación, es desconocido todavía. Sin embargo, se han hecho experimentos donde hay comunicación telepática. Es decir, eso muestra que hay un inconsciente que desconocemos, pero el psicoanálisis no se ocupa de él, ¿vale? Nos ocupamos del inconsciente reprimido, que es el que produce las enfermedades mentales. De ese es del que se ocupa el psicoanálisis, ¿vale? Pero hay mucho más inconsciente. Así que vemos como las ciencias son limitadas. Ahora viene una nueva articulación, porque Freud, el propio Sigmund Freud, que desarrolló el psicoanálisis, que escribió la interpretación de los sueños y al que le dieron el premio Goethe de literatura, fue el único premio que le dieron a Freud, el Goethe de literatura, por lo magníficamente bien que escribe, claro está. Pero Freud ya utilizaba siempre a los poetas, a la cultura universal para extraer de ahí los conocimientos acerca del ser humano. Siempre recurre a los grandes poetas y a las grandes obras
universales, la cultura, a Wagner, a Shakespeare, ¿no? Porque ahí está, porque es que es la cultura la que nos transmite, ¿no?, conocimiento acerca de la humanidad. Y la propia humanidad se construye, ¿no?, con la cultura. Entonces Freud ya siempre utilizó a los poetas. Lacan, para mí es un poeta, Jacques Lacan, además de un psicoanalista. Pero por eso creo que la gente no le entiende y se hacen unas confusiones con Lacan tremendas, porque les falta el instrumento poético. Ahora va a llegar Miguel Óscar Menaza y va a ser el primero dentro de ese campo científico del psicoanálisis que fundó Sigmund Freud. Es decir, antes de Freud no existía esa ciencia, ¿no? La fundó Freud cuando cuando escribió la interpretación de los sueños, que es donde se describe por primera vez el concepto inconsciente, el método del psicoanálisis, que es el método de interpretación-construcción, y la técnica del psicoanálisis, que es la asociación libre en transferencia. Vamos a hablar ahora sobre eso, ¿vale? Entonces Freud funda un nuevo continente científico sobre el que después Jacques Lacan va a hacer sus aportaciones. Una vez ya fundado ese continente, Lacan hace sus aportaciones al psicoanálisis y Miguel Óscar Menaza hace sus aportaciones al psicoanálisis también con esa conjunción poesía y psicoanálisis. Poesía y psicoanálisis, porque la poesía aporta al psicoanálisis. La poesía siempre va por delante de las ciencias, va abriendo el camino para las ciencias, la poesía, ¿no? Se adentra en lo desconocido del ser humano. Es aquella que es capaz de combinar cualquier palabra con cualquier palabra en el lenguaje. Es el universo del lenguaje elevado a la enésima potencia, porque puede unir cualquier palabra con cualquier palabra, abrir las puertas de la razón humana, ¿no? Siempre son cerradas las puertas de la razón. Schiller le decía a un amigo suyo que le escribía y decía: no sé por qué no puedo escribir poesía, y dice: porque tienes cerradas las puertas de la razón. Ábrelas, déjate escribir, ¿no? Bueno, pues la poesía es el imaginario universal, representa ese imaginario universal, la posibilidad de cualquier palabra ser unida a cualquier palabra, mientras que las ciencias tienen un imaginario restringido, como hemos dicho, y unos límites muy determinados. Entonces, la escucha, decimos en psicoanálisis, ha de ser poética. Es decir, hay que escuchar a ese paciente como que de todo el imaginario universal, de todas las palabras y cómo podrían ser combinadas, ese paciente las usa de una manera muy determinada. Hay frases que no puede pronunciar, hay frases que le dan asco, hay frases que le dan alergia, hay frases que le dan envidia, hay frases, o sea, palabras que no puede decir y palabras que repite. Eso es la escucha poética, ¿no? La interpretación ha de ser psicoanalítica siempre, pero la escucha debe ser abierta, debe ser poética. Por eso, instrumento para nosotros, poesía y psicoanálisis, ¿vale? También a este respecto decir que Menaza ya dijo todavía estábamos en el siglo XX, dijo que el psicoanálisis, si no se montaba en la poesía, no pasaría de siglo. Y efectivamente, y afortunadamente, el psicoanálisis montado en la poesía pasó de siglo, al siglo XXI, porque todas las escuelas de psicoanálisis que no utilizan poesía, es decir, que no son el grupo cero, ahí se pervirtió el psicoanálisis, es decir, ya fue tomado por las ideologías imperantes, se quedaron sin psicoanálisis, se quedaron sin inconsciente. Bueno, la ideología es inconsciente también. La ideología es inconsciente. Por eso también algunos marxistas decían que sin psicoanálisis no podremos llegar a una teoría de las ideologías. Porque es inconsciente, no es lo que decimos que votamos. Esa no es la ideología. Es cómo vivimos, cómo nos relacionamos con el mundo, con los compañeros, con los textos. Eso no es ideología. Bueno, entonces la escritura no sigue sus propias leyes, las leyes de la escritura, no tiene otras leyes, ¿vale? Entonces, para dar cuenta nosotros de cómo nos ha transmitido,
tenemos que escribir. Bueno, ahí a este respecto yo os presento mi tercer libro de poesía, Verano Iluminado, que acaba de salir y que presenté el sábado. Muy contenta con él. Sí, y poesía no son versitos. Poesía no es lo que nos dice el periódico El País y Babelia, que es poesía. Pues la poesía es un instrumento, es un arma cargada de futuro, dice Celaya, Gabriel Celaya. Es una forma muy fuerte de estar en el mundo. Bueno. Otra cosa muy importante con la escritura. Cuando el paciente viene al análisis creyendo que su vida, hemos dicho, viene pensando ingenuamente su vida. Viene pensando según las ideologías y las filosofías que le transmiten los medios de comunicación, la familia, ¿no? Viene pensando que su vida es así por lo que le pasó en el pasado y que es completamente inamovible eso que le pasa, que está en un conflicto que no sabe cómo resolver, que evidentemente, porque todo es que nos creemos independientes, como individuos aislados del sistema ideológico imperante, y no, somos producto de eso, ¿no? Entonces, llega pensando ingenuamente. Bueno, pues ahora en su psicoanálisis, a medida que va hablando, aplicando la técnica del psicoanálisis, que es la asociación libre en transferencia, es decir, con un psicoanalista que lo está escuchando, porque tampoco se trata de ir por la calle asociando libremente con cualquiera, eso podría ser asociación libre, pero no en transferencia, no con un psicoanalista, sino con otro que piensa ingenuamente también la realidad. Es decir, no transforma nada eso. Pero ahora es con un psicoanalista, asociación libre en transferencia, ¿vale? Y entonces ahora el psicoanalista, con toda esa materia prima, toda esa contenido manifiesto, es decir, el sueño contado, pero también todo lo que la persona asocia sobre el sueño que cuenta, ¿vale? Que eso es el contenido latente. Ahora vamos a ir diferenciando estas cosas, aunque ya lo hemos mencionado en la primera clase. Dijimos, una cosa es el texto manifiesto, es el sueño contado, y otra cosa es el contenido latente, es decir, cuando te dice el psicoanalista, hable libremente sobre el sueño. Todo eso que viene a tu conciencia, que va surgiendo y tú no sabes de dónde viene, pero van surgiendo toda una serie de pensamientos, de frases, de recuerdos, de fantasías, todo eso es contenido latente. Es decir, que con un pequeño esfuerzo de atención viene a tu conciencia y tú lo puedes poner en palabras. ¿Vale? Bueno, pues con todo ese material, ahora el psicoanalista es el que tiene que interpretar tu inconsciente. Porque el inconsciente no está en ningún sitio, se produce por interpretación. ¿Vale? Bueno, pues esa interpretación es una reescritura. Esa interpretación con la siguiente interpretación en otra sesión, la siguiente interpretación en otra sesión, otra interpretación dentro de 3 sesiones, van haciendo una construcción. ¿Vale? Método de interpretación-construcción. Una interpretación, otra interpretación, otra interpretación. Van haciendo una construcción. ¿Y qué se construye? Tu historia de deseos. ¿Cómo has ido deseando a lo largo de tu vida? Y esa historia de deseos te ha llevado a la enfermedad. O te ha llevado a ese síntoma. Te ha llevado a tumbarte en el diván de un psicoanalista. Pero ahora se va reescribiendo tu historia. Ya no es esa historia que tú creías, ingenuamente, inamovible. Se va reescribiendo, se va produciendo, se va construyendo una nueva historia en psicoanálisis. ¿Vale? Es una reescritura. Una reescritura. Bueno. ¿Esa reescritura dónde llega? A la salud. A colocarte como sujeto social en el mundo. Es decir, te saca de la neurosis, te saca de la psicosis, te saca de los brazos de tu madre y te pone en el mundo, te pone en lo social. Claro, pero es que eso social, ya dijiste la semana
al transformarse el sujeto, se transforman sus relaciones. Es que esa es la cuestión. Al transformarme yo, se transforma cómo me relaciono con mis padres, cómo me relaciono con mis hijos, cómo me relaciono con mis hermanos, cómo me relaciono en el trabajo, cómo pienso la realidad, lo que soy capaz de dar al mundo. Todo eso se transforma al transformarme yo. O sea, yo pienso también que al final, hablas mucho del inconsciente, todo eso cuando se trabaja, ¿no? Es como cuando se estudia. Al final estudias una lección, eres capaz de aprenderla, ¿no? Pero yo pienso que al final el inconsciente que viene labrado durante igual más tiempo que la reconstrucción que has hecho, yo creo que en los momentos de crisis es como que sale, como un monstruo que tienes dentro que sale ahí inconscientemente, que a veces puede, sobre todo el trabajo que has realizado, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? En esos momentos que igual me parece, y eso no sé si es dentro del análisis también se puede solucionar, ¿no? Claro. Porque claro, las cosas que trabajas, pero es inconsciente, ¿no? Que El inconsciente siempre está. por eso Del inconsciente no nos podemos deshacer. Es el deseo, es el motor de la vida. Ese está siempre. Hasta cuando dormimos está. Es el que produce los sueños. No para. Es un motor que no para. No podemos deshacer de él. Tú le puedes dar expresión y tratar de ponerlo en palabras para conocerte y transformarte, o no hacerlo así, y el inconsciente va a buscar otras vías alternativas de expresarse, como los síntomas, como los sueños, los actos fallidos, los lapsus, los olvidos. Todos los síntomas son producto del inconsciente, pero no significa que el inconsciente sea malo, sea algo malo. Significa que no encuentra otra vía de expresión. Y entonces optó por esa, que el conflicto que tenía esa persona, conflicto psíquico, la mejor solución que le pudo dar fue el desarrollo de un síntoma. El síntoma, la enfermedad mental, es una solución. Es la mejor solución que encuentra la persona para su conflicto. Porque el aparato psíquico, como vamos a ir viendo, es complejo. No somos individuos individuales, no somos uno. Es que nuestro aparato psíquico está dividido, ¿no? Como mínimo somos yo y el otro, al que no vemos porque es inconsciente, pero que también somos nosotros, que también forma parte de mí, de usted, de todos, ¿no? Cada uno tiene su inconsciente. Que no es malo, que el inconsciente, igual que está involucrado en la producción de un síntoma o una enfermedad, está involucrado en la escritura de un libro de poesía. Es ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos cada uno? Las cosas no son buenas o malas, es cómo las utilizamos, qué partido le sacamos, ¿no? Si nos conocemos. Por eso el psicoanálisis produce autoconocimiento y autotransformación, porque psicoanalizarse es una manera de dar expresión al inconsciente que te abre puertas mentales que después uno decide si quiere atravesar o no las quiere atravesar, porque pasar cada una de esas puertas es un trabajo. Es decir, a mí me abre el psicoanálisis la puerta, a mí personalmente, de la poesía, del baile, del canto, de la escritura, no solo poética, del amor, de la sexualidad, pero del trabajo. Pero después, cada una de esas puertas es un camino de trabajo, de la pintura. Es decir, ahora ya que me he enamorado del canto, de la pintura, del baile, de la escritura, del trabajo, ahora cada uno de esos caminos requiere un trabajo si nos quieren seguir desarrollando, ¿eh? Pero bueno, es un trabajo, el trabajo siempre está. Si no está puesto en lo social, si no está puesto en esos caminos, el trabajo está puesto en uno haciendo el síntoma, porque el aparato psíquico no deja de trabajar. Si no trabaja hacia afuera, hacia lo social, está trabajando hacia adentro, y de adentro es hacer síntoma, porque es todo del orden de lo imaginario, de la fantasía, y eso es lo que produce la neurosis. ¿Entiende? Porque el aparato psíquico no deja de trabajar, pero puede ser un trabajo productivo, real, en lo social, saludable, a través de la sublimación, que ya veremos que es uno de los mecanismos del aparato psíquico, la sublimación,
O se puede abusar de otros mecanismos que llegan a la enfermedad, como la represión. Es decir, reprimo el deseo, lo voy reprimiendo, pero la represión hace que eso de lo que no quiero saber, que no quiero aceptar en mí, tome otros caminos alternativos para expresarse a través de la enfermedad. Se va un poco articulando, ¿vale? Que no podemos escapar a nuestro deseo y a nuestra humanidad. Que huyendo de uno mismo, solo te chocas contra ti mismo. No se puede. Dice Manuel Díaz, el psicoanalista oye las palabras púrpura y sangrante, entonces interpreta relaciones tensas con la suegra. Entonces, ¿la interpretación en qué consiste? Bueno, púrpura y sangrante, precisamente el otro día vimos un ejemplo de una chica que había soñado con un pintalabios, ¿no? Y luego ya iba desarrollando su discurso, y púrpura y sangrante tenía que ver con la menstruación, y decíamos, su interpretación final era la relación de ella con la madre. Pero para eso tuvo que asociar libremente. O sea, que yo diga púrpura y sangrante no es lo mismo que usted diga púrpura y sangrante, o que el señor diga púrpura y sangrante, o la señorita diga púrpura y sangrante. Depende de quién lo diga y qué más diga acerca del sueño, ¿no? Porque si no caemos en un método, como vamos a ver ahora, en un método de la interpretación de los sueños por claves, como en los libros de las claves de los sueños. Si has soñado con un caballo, entonces significa esto, y todo el mundo que haya soñado con un caballo significa... Pues no, la interpretación psicoanalítica no es así. No es así, la persona tiene que hablar, hable, asocie libremente, y con todo eso que nos diga, vamos, eso nos va a dar. No nos inventamos nada, los psicoanalistas no inventamos nada, escuchamos lo que dice el paciente y estudiamos la teoría, claro, la teoría del psicoanálisis, que ya la desarrolló por completo Freud, que es que no hay que inventar nada, así que está todo en los libros, todo. Entonces, estudiando el psicoanálisis y después escuchando al paciente, podemos interpretar lo que le pasa. No es ni magia, ni es invención, ni es nada. Claro, hay que tener arte, por supuesto. Justamente, digo, algo tendrá que tener voy a poner una palabra volador porque soy muy torpe a la hora de poner los nombres, ¿no? En este caso, el psicoanalista, algo que tendrá que tener para aunar la parte que dice la persona, los estudios que tiene, y enlazarlo, ¿no? Para hacer esa construcción. Claro, eso. Es decir, que igual, por ejemplo, no es lo mismo que tú trabajes conmigo a que yo trabaje, o sea, que sea otro el analista. Claro. Aunque básicamente vaya por el mismo camino, pero seguro que como al final las experiencias, tanto mías como lo que el evaluador, o sea, el psicoanalista ve en ello, pues puede tener otras, ¿no? Quiero decir que puede cambiar un poco también. Puede cambiar o no. Quiero decir, lo que le pasa a la persona es lo que le pasa a la persona. Es lo que le pasa inconscientemente. Eso lo escuche quien lo escuche, es lo que le pasa. Porque está ya en la teoría, nos dice lo que nos pasa a los seres humanos. No somos tan originales. Si es que no somos para nada originales. Si es que nos pasa todo lo mismo. Deseamos todo lo mismo, dice Freud. Lo que nos diferencia es la manera en que renunciamos cada uno a nuestro deseo. Ahí es donde uno se enferma de una manera o se enferma de otra, porque luego los humanos nos pasa lo mismo a todos. Entonces, el arte que digo yo del psicoanalista es más bien eso, el arte en la relación transferencial, el arte también, el deseo del analista. Por eso siempre tiene que estar el psicoanálisis, el psicoanalista, porque su deseo es muy importante, porque el psicoanalista solo tiene que desear la función. Cuando está escuchando a un paciente, lo único que desea es ser psicoanalista, es escuchar a ese paciente. No puede tener nada en su cabeza, ni un recuerdo de su vida, nada. Es una función. Entonces, en función de su deseo, es función para la máquina del psicoanálisis, para el trabajo del psicoanálisis, el deseo del psicoanalista, de ocupar esa función. ¿Veis? Tiene que estar, es su instrumento de trabajo, su psiquismo, por eso tiene que estar continuamente en psicoanálisis y formación, es su instrumento de trabajo. El otro día una persona lo decía y me gustó mucho esa frase. Es así,
tiene que estar pulido, trabajado permanentemente. Eso nos diferencia de cualquier psicólogo, de cualquier psicoterapeuta, ya no te digo de los que van por ahí diciendo que son coach, no sé qué, que yo no me quiero meter con nadie, no me voy a meter con nadie, pero hay que saber que eso es un riesgo para la salud de las personas, que se pone en sus manos, ¿no? ¿Por qué? Porque no están capacitados para trabajar con un material como es el psiquismo humano. Y que conste que el peligro no es tanto para el paciente, sino para ellos. Lo dejo ahí. Que se tienen que psicoanalizar también los coaches, los psicólogos rasos, como dije yo, simples. Porque luego, yo soy psicóloga también, pero soy psicóloga en formación permanente psicoanalítica, en psicoanálisis permanente, soy psicoanalista, ¿no? Pero también soy psicóloga, me licencié en la facultad, estoy colegiada en el colegio de psicólogos. Quiero decir que todos los psicólogos tendrían que hacer eso, tendrían que psicoanalizarse, porque si no, se confunde su psiquismo con el del paciente. Escucha desde su propia ideología inconsciente, y eso es lo que el psicoanálisis del psicoanalista te va mostrando, te separa, ¿no? Como a las personas. Quien no se psicoanaliza confunde lo suyo con lo de su hijo. Le viene a hablar a su hijo y le da los consejos al hijo que se tendría que dar a él mismo. Lo que tendría que hacer él o ella se lo piden al hijo, por ejemplo. ¿Ves? Confusión ya estamos confundidos. O con el marido, o con el jefe, o con el compañero de trabajo. Es que el psiquismo es así, hay que trabajarlo, porque si no es muy lábil, ¿sabes? Como somos psíquicos y sociales al mismo tiempo, hay gente que va por ahí queriendo hacer el bien a los demás, ¿no? Si yo lo digo por su bien, y va constantemente haciendo cagadas a los otros, por el bien de los otros. Que no es así, es conocerse uno e ir transformándose, y así cada uno es todo mucho más saludable, más sano para la salud. Manuel dice, a ver, entonces consiste en hablar y hablar. El paciente sí tiene que hablar, de lo que quiera, da igual de lo que hable, de lo que quiera, de su vida, de sus deseos, de su familia, de sí mismo, de su trabajo, de la infancia, de la actualidad, de lo que le vaya pasando por la cabeza, que parece que no tiene nada que ver, pero es un suceder psíquico. Es su suceder psíquico. Ya decía Freud en la interpretación de los sueños. Freud dice, me propongo demostrar que los sueños son un producto complejo, completo del inconsciente, y que se pueden interpretar, y que al interpretarlos nos van a dar información relevante, concatenable al suceder psíquico de esa persona. Que no es casual, lo que nos está pasando a cada uno hoy, en nuestra vida, en nuestra actualidad, cada uno, señora, ¿te estoy llamando señorita o señora? Señorita. No es casual, está sobredeterminado por su suceder psíquico. Y que el inconsciente no tiene tiempo quiere decir que uno puede estallar en un momento determinado como si fuese un niño de 5 años llorando porque la mamá le abandona para el papá. Aunque ahora la situación sea distinta, la situación actual, disfraz, sea que es la pareja la que le está abandonando por un amante, pongamos por ejemplo. ¿Vale? Pero él, en sus reacciones, el niño de 5 años, que reacciona como cuando la mamá se iba con el papá a acostar y él lo acostaba en la camita. Eso es que el inconsciente no tiene tiempo. Es que lo vamos a interpretar ahora, en su psicoanálisis se lo interpretamos, ¿ves? Ese es el tiempo del inconsciente, tiempo por recurrencia, por precu. Y que uno puede seguir viviendo así, puede seguir toda la vida viviendo como cuando tenía 5 años, sí, dice, luego va al trabajo, estudia o tiene amigos, bueno, sí, pero en las situaciones de crisis o en las situaciones
de un poquito conflicto, que se reaviva, se reedita el complejo de Edipo, estalla, entra en crisis, se hunde, se deprime, se pone ansioso, se vuelve loco. Es que me vuelven loco, es que mi familia me vuelve loca. Bueno, sí, pero el que te vuelven loco eres tú, sí. El más sano de la familia es el psicótico, decíamos el otro día. El psicótico es el emergente de una familia insana, enferma. Vale, pero el que se vuelve loco es él. Así que, bueno, pues algunos dicen, bueno, pues yo me voy a psicoanalizar y que sigan ellos con su locura, pero por lo menos a mí que no me encierren en el manicomio, como están tratando de hacer. Porque claro, así se acalla el problema, ¿no? Dice, le encerramos a este o le callamos con fármacos y bueno, todo sigue igual. La ideología dominante, ¿no? Lectura ingenua de la realidad. En vez de ir todos a psicoanalizarnos, que todos tendríamos que hablar, todos tendríamos que reconocer lo que nos pasa, tendríamos que admitir que estábamos equivocados en algo, tendríamos que hacer un trabajo, pues en vez de hacer ese trabajo es más fácil, le doy la pastillita, le callo, le pongo la camisa de fuerza y todo sigue igual. Pero bueno, habrá también otras alternativas, ¿no? Psicoanálisis. Quiero decir que psicoanálisis no es la panacea, lo que quiero decir. O sea que no es la única herramienta. Para las enfermedades mentales, sí. Quiero decir, es mejor hablar con un psicólogo que hablar con tu madre. Ya, sí. Por ejemplo, ¿no? Te va a ayudar más. Aunque te Sí, diga cuatro cositas que no entren en la cuestión inconsciente que está determinando lo que te pasa, pero bueno, ya hablar con un psicólogo es mejor que hablar con la madre. Pero quiero decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, la hipnosis. Pero si la hipnosis la usó Freud antes de descubrir el psicoanálisis. Antes de producir el psicoanálisis, Freud empezó trabajando con el método hipnótico, con Charcot y con Breuer, fueron sus maestros. Él empezó por ahí, con la hipnosis y la técnica, la catarsis. O sea, la hipnosis, ¿qué pretendía? La hipnosis, y fue muy importante para el descubrimiento del psicoanálisis y para la producción del psicoanálisis, porque lo que permitió fue ver que había algo inconsciente. Porque cuando la persona estaba hipnotizada podía acceder a conocimientos y podía hablar de cosas que cuando estaba despierta no las recordaba. Entonces dijeron, uy, aquí hay algo más de la mera conciencia, ¿no? Entonces siguieron trabajando en el método hipnótico. Las primeras pacientes que Freud atendió, ¿no? Que eran pacientes histéricas, que a partir de ahí Freud escribe los estudios sobre la histeria. Antes de la interpretación de los sueños, Freud ya escribe estudios sobre la histeria, trabajando con el método hipnótico y la catarsis. Y ahí, bueno, ahora nosotros estudiamos los estudios sobre la histeria, pero ¿cómo lo hacemos en la escuela de psicoanálisis? Primero estudiamos la interpretación de los sueños, para tener claro cuál es el concepto, el método y la técnica. Y desde ahí, el siguiente tema que estudiamos son los estudios sobre la histeria. Entonces ahora vamos a los casos que Freud estudió sin tener las herramientas, ¿no? Un poco con lo que iba aprendiendo de Freud, de Breuer, de Charcot, con lo que existía en la época, que todavía no estaban las herramientas científicas. Entonces ahora nosotros vamos con las herramientas científicas y los estudiamos y sacamos de ahí un partido y un conocimiento tremendo, ¿no? Porque todavía no tenía el concepto de inconsciente, pero Freud ya decía, en el caso Catalina, parece que todos los síntomas se tejieran en el mismo telar. Es decir, ya intuía la sobredeterminación inconsciente, aunque todavía no tenía el concepto de inconsciente, ¿ves? Pero hipnotizando, hasta que ya las pacientes empezaron a decirle, mire, es que directamente se lo dijeron, no me hipnotice, necesito hablar, no hace falta que me hipnotice. Y se daba cuenta que hablando, sin hipnosis, empezaban a dar información, a contar sueños, que era relevante, mientras que la hipnosis era muy limitada. Es decir, había pacientes ya que no se dejaban hipnotizar, que no caían en la sugestión. Y además luego cuando se despertaban volvía todo a la normalidad, no había transformación ninguna de la paciente hipnotizada. Cuando se hipnotizaba sí accedía, pero ellos usaban la hipnosis y la catarsis siguiendo la teoría del trauma. Pensaban que había sido algo traumático de la infancia que había producido la histeria.
¿no? En este momento, o la fobia o la neurosis obsesiva. Entonces, con la hipnosis perseguían llegar al acontecimiento traumático, que la paciente pudiese contarlo y entonces se produjera una catarsis. Es decir, en el mismo momento en que contaban el acontecimiento, lo revivían y descargaban esa reacción que en aquel momento fue reprimida, no se expresó. Y entonces ahora con la hipnosis y el método catártico se llegaba a esa expresión de aquello, ¿no? Pero es que resultaba que después, cuando despertaba, el síntoma seguía estando, ¿no? O desaparecía ese y se producía otro. Entonces fue súper importante para la producción del psicoanálisis, el método hipnótico y la catarsis, pero no era un método científico. Ya cuando se produce el psicoanálisis ya nos da las herramientas, nos da el concepto de inconsciente, es decir, y nos va a decir el trauma. Ese trauma efectivamente fue un trauma, pero fue un trauma que nos pasó a todos. Todos tuvimos ese trauma, que fue la adquisición del lenguaje. O sea, nuestro trauma como humanos es hablar, es ser hablantes. Y todos tuvimos que pasar por ese trauma. ¿Cómo lo resolvimos? Ese paso es el complejo de Edipo, que llamamos, que ya hablaremos de él, es la máquina hominizante, el complejo de Edipo. Pero cómo resolvió cada uno ese paso a ser un sujeto del lenguaje, a ser un sujeto social, pasar de la familia al mundo, cómo lo resolvió cada uno, ese paso precisamente cuando se constituyó nuestro aparato psíquico, porque cuando nosotros nacimos no teníamos aparato psíquico, es algo que se construye, y que el aparato psíquico se divide en consciente e inconsciente precisamente ahí, en ese atravesar, en ese pasar, en ese pasaje de ser un cachorro animal a ser un sujeto de la especie humana. La adquisición del lenguaje, ¿vale? Esto ya lo iremos desplegando a lo largo del curso. Es una cosa maravillosa, bellísima, que os quiero ir explicando muy bien. Bueno, el hecho de hablar en el ser humano lo desvía todo. Es decir, nosotros somos animales también. Bueno, esa fue una de las heridas narcisísticas para la humanidad, la teoría de Darwin, ¿no? Son tres. Copérnico, que nos dice que no es la Tierra el centro del universo. Bueno, que Copérnico nos dice, es el Sol, el centro de nuestro sistema solar, pero nuestro Sol es una estrella más de todo el universo. O sea, fijaos si estamos excéntricos, ¿no? Nos descentró totalmente. La primera herida narcisística de la humanidad. Después, Darwin, que dice que somos un eslabón en la cadena de las especies, que no somos la especie superior creada por Dios y que nosotros somos la especie dueña de... No. Bueno, Darwin sigue prohibido en algunos países, la teoría de Darwin, ¿no? Otra herida narcisística de la humanidad. Y Freud, usando esta cuestión de las heridas narcisísticas, dice, y el psicoanálisis viene a ser otra herida narcisística de la humanidad, porque te dice, la conciencia no es el centro del aparato psíquico. Lo que tú crees, lo que tú percibes, lo que tú sientes no es el centro de tu aparato psíquico. El inconsciente es lo que determina lo que te pasa, es el centro del aparato. Eso de lo que precisamente no puedes hablar es lo que determina tu vida. Perdón, sí. Y hoy en día que está tan de moda lo del aquí y el ahora, del mindfulness y todo eso, que disciplina conciencia al momento, choca con lo que estás diciendo. Son precientíficos. Ya. Para científicos, ¿no? Son anteriores a la ciencia del psicoanálisis, a la ciencia del inconsciente. Son anteriores. Es como Spinoza y Feuerbach, ¿no? Spinoza es anterior, nació antes que Feuerbach, pero tiene en cuenta que para estudiar un fenómeno no hace falta, o sea, que la ciencia estudia los fenómenos desde fuera del fenómeno. Yo que sé, que para estudiar la drogadicción no tienes que ser drogadicto, para estudiar la religión no tienes que ser religioso, ¿no? Para eso la ciencia, utilizando conceptos,
¿no? Puede estudiar. Y Feuerbach, que es posterior a Spinoza, sin embargo es más antiguo en su pensamiento que Spinoza, porque dice que para estudiar el fenómeno te tienes que meter dentro del fenómeno. ¿Ves? Y el tiempo es posterior, pero es anterior a Spinoza en el conocimiento científico. Pues lo mismo, ahora nacen teorías que son anteriores al psicoanálisis, que no han incorporado todavía el concepto de inconsciente. Trabajan como si el sujeto psíquico no tuviera inconsciente. Yo creo que, o sea, está bien el planteamiento de mindfulness, eso, pero quizás es lo que está comentando, que evade un poco a lo mejor los problemas que pueda tener uno, ¿no? Porque si tú estás en el aquí y en el ahora, que en teoría no tienes que estar más centrado que en eso, sin tener en cuenta lo que has vivido o lo que tú crees que has vivido y lo que te va a venir, o sea, los pensamientos que tienes sobre el futuro, al final también estás evadiendo eso, ¿no? O sea, estás rechazando, Reprimiendo, una parte de ti. claro. Que una parte que, al contrario de lo que podríamos pensar, dice, va, esto hago como que no existió, ¿no? No quiero ni pensar en ello, lo quiero olvidar, dicen algunas personas, no quiero hablar de ello. Bueno, pero eso de lo que no hablas y que quieres olvidar y que no elaboras y que no afrontas, que no hablas, que no te lo quitas de encima, en realidad sigue trabajando en ti, pero inconscientemente ahora, fuera de todo control, es decir, con más fuerza, con más libertad. Y es lo que busca otras maneras de expresarse. Bien puede ser el escenario del cuerpo, como pasa en la histeria, ¿no? La histeria que produce parálisis, produce alucinaciones, produce movimiento, porque toma la vida del cuerpo para expresarse, lo que se llama la conversión. Es decir, parálisis que no tienen una justificación orgánica, por ejemplo. Va al médico y no tiene nada lesionado, pero está paralizado el brazo o la pierna. Bueno, eso es una expresión de precisamente esas cuestiones reprimidas de las que uno no quiere saber. ¿Cómo llegó hasta ahí? De eso al síntoma. Eso es el camino que va a hacer el psicoanálisis. Es lo que te va a ir mostrando por la interpretación. Pero claro, muy bien lo que dice David, es que estar aquí ahora y no querer saber nada de ti, pues lleva a reprimir cuestiones importantes de ti. Dice, a ver, por aquí tenemos Manuel Díaz, el inconsciente se estructura como una cadena de significantes. Claro. El inconsciente se estructura como una cadena de interpretaciones, porque hemos dicho que hasta que no lo interpretamos no sabemos nada de nuestro inconsciente. Entonces va a ser en el análisis donde se van produciendo las interpretaciones y ahí vamos sabiendo de nosotros y construyendo nuestra historia. Pero cada interpretación abre una nueva. Cuando yo digo abre puertas en la mente, una interpretación te abre puertas, quiere decir que se abre una nueva cadena significante para ti. Es decir, que algo de lo que no podías hablar, ni siquiera pensar, con la interpretación se abre ese camino. Y algo de lo que no podemos hablar tampoco lo podemos hacer en la realidad. Si ni siquiera lo podemos pensar, ¿cómo vamos a ir a la realidad a hacerlo? No se puede. Cuando lo puedes hablar, lo puedes pensar, ahí ya se va abriendo ese camino a la realidad. Es decir, transforma tu realidad. En el psicoanálisis trabajamos con la realidad psíquica. Pero hay que diferenciar, una es la realidad psíquica y otra es la realidad material, real. Al ir transformándose la realidad psíquica, el paciente va transformando también su realidad material. Son dos realidades en las que vivimos. Dos realidades mínimo. Bueno, voy a responder las preguntas que ya es la hora y seguimos el próximo día. Y me había acordado de una cosa muy importante sobre la interpretación de los sueños, pero bueno. Dice Manuel, el derecho administrativo, por ejemplo, no incorporará nunca al inconsciente porque si no, no podría seguir engañando. Bueno, claro, es que esa es la razón de por qué no se incorpora el concepto de inconsciente en muchos sitios, ¿no? Porque para no cambiar, que nada se transforme, que todo siga igual. Karina Pereira.
me deja. A ver, Karina dice, aquí en Uruguay recién se dieron cuenta que las cárceles están llenas de enfermos mentales y están siendo evaluados por psiquiatras. Ya decidieron que no tiene cura, que no tienen posibilidades. Van a ponerlos en un hospital especial a cumplir sus penas bajo fuerte medicación. El Estado resolvió lo de este grupo y de futuros personas con los mismos problemas o no, la solución práctica. No se habla de psicoanálisis, no se habla de una terapia individual antes de hacer una selección, una investigación individual. No, el sistema resuelve así. Bueno, claro, aquí también. Aquí ahora el gobierno socialista, ¿no? Creíamos que iba a tomar decisiones socialistas, bueno, pues va a dedicar 100 millones de euros a salud mental, pero ¿sabéis cuál es la solución? Crear psiquiatría infantil, crear la especialidad de psiquiatría infantil. Eso quiere decir crear brazos de los laboratorios en cada centro de salud, en cada hospital, para medicar a los niños. Eso quiere decir los 100 millones de... Aumentar la posibilidad de negocio. Enmascarar más el control que tienen. Exacto. A través de máscaras. Ahora los niños, bueno, los niños ya están siendo medicados. Dicen, ¿cómo le llaman? Hiperactividad. Y les dan anfetaminas. Y antipsicóticos. Claro, igual que esa compañera que acaba de hacer la pregunta, el comentario de Uruguay, tal cual. ¿Qué gobierno va a asumir ese gasto? No les interesa, sencillamente Claro. hacerlo de la mejor manera no les interesa. Poner psicoanalistas en los hospitales o en los centros de salud, eso no. Vender fármacos, sí. Quiere decirse que ya está, o sea, que quien decide son los laboratorios, a donde se dedica esa inversión, ¿no? Bueno, pues así estamos aquí en España, en un país europeo, civilizado, democrático, así, ¿no? Quiere decirse que sí, que un engaño hay, que algún engaño hay. Bueno, a nosotros, concretamente, un curso, esta era la 4ª edición de un curso de la interpretación de los sueños en la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, y el martes pasado, justo, recibí una llamada diciendo que nos quitaban el curso de interpretación de los sueños y la sexualidad en psicoanálisis, 4ª edición, ¿vale? Y este año empezábamos uno sobre la histeria en la UNED. Bueno, pues nos llamaron para decir que nos quitaban los cursos porque una asociación que se ha creado hace 5 años de un señor que su hijo murió de leucemia y acusa a las terapias médicas alternativas de que su hijo muriese de leucemia, ¿no? Entonces, presentó una comunicación a la universidad diciendo que el psicoanálisis no era una ciencia, no sé qué, y nos han quitado. No me lo puedo creer. ¿Ah, sí? Pero es que la universidad tiene que estar por encima de todas Pues esas no lo cosas, está. porque la universidad al final no está para decir si está bien o mal, sino está para abrir abanicos y luego se supone que además las personas que ya son universitarias ya son en primer lugar adultas, tú llegas a la universidad ya siendo mayor de edad, adultas entre comillas, ¿no? Que eres capaz ya de, con toda la información que tienes, elaborar tu propio criterio. No es lo mismo que en la educación infantil, que tiene que ser igual un poco más aséptico, más en lo otro, pues puede haber ideas como más alejadas de la realidad y menos. Luego el sujeto, el estudiante, que elabore sus propias conclusiones. Vamos, no has dejado de piedra. Pues así nos hemos quedado. Pero Así bueno, nos hemos quedado. recurrir, porque una persona diga eso, él también tendrá su culpa. Si su hijo murió de leucemia y él siguió a pies juntillas, igual una teoría paramédica, ¿no? Como podemos decir aquí, yo conozco un caso de que dejó de tomar la medicación para el cáncer y se murió. Tú no puedes culpar a que hayas dejado de tomar las pastillas. Tú has elegido entre lo que te ha prescrito un médico y lo que otra persona, pero al final tú como adulto has elegido encima sobre ese niño, que igual no tendrías que elegir
O sea, me parece, bueno, al final Lo han quitado así, o sea, os lo cuento para que sepáis en qué situación estamos en este momento en este país. Que no hay que irse muy lejos. Igual es una disculpa de todas formas, ¿eh? Quiero decir que alguien ha aprovechado una Es que- simple queja no, para es que- decir esto no me conviene, esto no me gusta Claro. y Pero llega ya igual, para ¿verdad? otro, ¿no? Sí, es una asociación financiada por los laboratorios contra los Sí, por la las- química, vamos, al final. claro, ¿no? contra las otras tendencias, porque también los médicos decepcionados de los fármacos, digamos, o que quieren que están utilizando otras técnicas, otra medicina más avanzada que está instituida en países como Francia, en Alemania, por ejemplo, la homeopatía está en todos los hospitales, en Francia, en Alemania, pues en España está siendo perseguida. Yo ahí lo dejo. Dicen por aquí, están coartando nuestra educación, nuestro derecho del saber y tengo la impresión de que no hacemos nada. La gran parte de la sociedad no es consciente de esta problemática. Dice Marisa. Sí, es verdad. Gracias por tus respuestas a mis preguntas, dice Carlos. A ver. Pedro Sánchez es muy narcisista, dicen. Ah, y Carlos, ahora que hice la pregunta, y con esto terminamos la clase de hoy, envió una pregunta la semana pasada, que quiero contestarla, que dijo... Dice, mi pregunta es, ¿qué influencia tienen con el lenguaje, el marxismo y el comunismo, con el psicoanálisis en la aplicación individual del terapeuta y no con otras? Mucha mezcla aquí, Carlos. Cuando hablamos de la teoría del valor es una cosa, ¿vale? Eso no es el comunismo. La teoría del valor la desarrolló Marx, pero es otra cosa. Es una teoría, es una ciencia, de la que después se desprendió con una filosofía y de ahí el comunismo, pero que es otra cosa, ¿vale? La teoría del valor es una de las teorías que también está prohibida casi, ¿no? Marx, la teoría del valor. Marx nos explica cómo, igual que Freud nos explica cómo funciona el aparato psíquico. Si no es que sea, o sea, el psicoanálisis es para todos, da igual que seas de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba, de abajo, viejo, joven, hombre, mujer, guapo, feo, da igual. El psicoanálisis es para todos, quien quiera lo puede usar. De hecho lo usa más casi la derecha que la izquierda, porque son moralistas, ¿no? Como hemos visto ahora, el gobierno usan más la psiquiatría que el psicoanálisis, ¿vale? Entonces es otra cosa. Pues lo mismo la teoría del valor. La teoría del valor nos explica cómo funciona el sistema capitalista de producción y cómo nosotros, con nuestra posición que ocupamos, está determinada, o sea, nuestra vida está determinada por la posición que ocupamos dentro del sistema de producción de mercancías, de intercambio de mercancías y de la fuerza de trabajo. Todo el capital es eso, nos describe, nos muestra eso, ¿vale? Entonces, claro, tener el conocimiento de la teoría del valor y de la teoría del inconsciente te hace muy fuerte porque conoces dónde estás, ¿no? De qué eres producto, de qué eres resultado, como sujeto psíquico y como sujeto social. Más cuando desarrolló la teoría del valor y fue en la revolución industrial, ahora a lo mejor es algo distinto, ¿no? 1880 no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Desde que se establece la burguesía, piensa que el sistema va a ser eterno, que no va a transformarse, cuando el sistema capitalista, como hemos visto también en este curso, no podemos predecir qué va a venir después, eso no lo podemos predecir, pero podemos leer que el sistema capitalista nació a raíz del sistema feudal, ¿no? Y que el sistema feudal antes de la época medieval, y podemos leer cuál fue el avance de las ciencias necesario para producir la revolución industrial, ¿no? Es decir, primero se produjo el número natural, la matemática, ¿no?
después el número irracional. A partir de ahí, siglos después, 2 siglos después, la física importó el vacío de las operaciones formales. Esto, velocidad partido 1 es igual a espacio partido tiempo. Eso lo tuvo que importar la física para desarrollar la fórmula de la velocidad y otras fórmulas. Para eso la matemática siglos antes tenía que haber produjo el número, ¿no? Y el vacío de las operaciones. Después la física, con el vacío de las operaciones formales, ¿no?, produjo la máquina herramienta, la posibilidad de la máquina, ¿vale? La máquina herramienta, en su aplicación, es la que produjo la producción en serie, gracias al desarrollo de la máquina herramienta. Y a partir de ahí, la socialización universal, que dio lugar al nacimiento del sistema capitalista de producción, ¿vale? Y dentro del sistema de producción capitalista nacen la teoría del valor y nace la teoría del inconsciente, destinadas a leer el sistema capitalista cómo funciona y a poder transformarlo, a humanizarlo. O sea, utilizarlo a tu favor, quieres decir. Claro, Vale. claro. Y no sabemos qué vendrá después, no lo sabemos. Esa era la pregunta, Carlos, ¿qué decías? Lo de púrpura y sangrante ya lo he contestado. ¿Qué influencia tienen con el lenguaje? Ya te he dicho. Y el lenguaje y la teoría de la lingüística también es una de las ciencias conjeturales. ¿Qué viene a ser también? Ya iremos hablando de ello. Separar la palabra de la cosa. Una cosa es la palabra y otra cosa es la cosa. Esto es papel. Yo digo papel y papel es una cosa. Es la palabra, es lo simbólico. Esta es la cosa. Y sobre el sueño de Irma has preguntado. Bueno, pues como sobre el sueño de Irma hoy no hemos hablado y vamos a hablar la próxima clase, ya vamos a empezar con la interpretación de los sueños, pero era importante hacer toda esta introducción para que podamos entender la ciencia del psicoanálisis, cómo se ha producido, y también que es otro tipo de ciencia diferente a las positivistas racionalistas, ¿vale? En la próxima clase vamos a empezar con el sueño de Irma, hacer la interpretación de un sueño de Freud, que es el que expone para mostrarnos el método de interpretación en la interpretación de los sueños, y que es el sueño de Irma, ¿vale? Y entonces ya ahí voy a responder a tu pregunta, Carlos. Vamos a analizar el sueño. Dice Franco de Ávila: hola, soy nuevo en el canal. Veo que haces mención de la teoría de Freud, pero ¿qué valoración le das a la teoría de Lacan? Bueno, Lacan es un freudiano. Lacan es un psicoanalista que continúa el camino de Freud, que estudia a Freud y él hace sus desarrollos muy interesantes en esa combinación psicoanálisis y lingüística. Muy interesante Lacan. Yo estudio en nuestro camino en la escuela de psicoanálisis estudiamos a Freud, a Lacan y a Menasa. Entonces, Lacan, a todas esas personas que estudian a Lacan sin estudiar a Freud, les digo la frase que decía Lacan a sus discípulos. Decían: ustedes serán lacanianos, pero yo soy freudiano. Porque claro, estudiar a Lacan sin estudiar a Freud es no entender nada. No vas a entender nada. Porque Lacan tiene una forma de expresarse muy, bueno, cualquiera que haya estudiado a Lacan lo sabe. A mi modo de ver es poética. ¿Vale? Entonces hay que estudiar a Freud, porque el concepto, el método y la técnica está en Freud. Después pues tenemos que estudiar a Lacan, tenemos que estudiar a Menasa, como estamos haciendo, ¿vale? Ahora en todo lo que estamos estudiando en este curso, 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba, están Freud, Lacan y Menasa. Así que os está llegando conocimiento y saber de los 3, ¿vale? Y de la poesía también. Bueno, amigos, queridos todos, que nada, que nos hemos pasado un poquito de hora y que seguimos el próximo martes, que en principio, que no, Carlos, que no me olvido de ti, no te pongas así, con las respuestas, con lo que digo, os tengo en cuenta a todos, que me dice que me olvido de algunas personas. No,
a todos. Lo que estoy diciendo es para la escucha de todos, que todos necesitáis estos conceptos y este conocimiento para seguir avanzando. Continuamos el próximo martes. Es fiesta en Madrid, pero aquí no es fiesta el lunes de la Almudena o el martes. Martes, la Almudena, pero aquí en Alcalá. Creo que no, pero por si hacéis vosotros puente, no sé. No, seguimos el martes. Seguimos, ¿no? próximo, ¿vale? Virginia, yo la semana que viene no voy a poder venir. ¿Te puedo seguir? Veo que tiene por canal, ¿cómo es? Claro, pues puedes seguir en Facebook, buscas Virginia Valdominos Pastor y te haces seguidora de la página Vale, y entonces pues ya puedes ver las clases en directo también. vale. ¿Y las clases pasadas se pueden visionar también? Las No puedes sé si visionar en grabadas Facebook o- o en YouTube, en mi canal de YouTube también, Virginia Valdominos. Si te haces suscriptora del canal, recibes los cursos del martes y también las conferencias de los jueves. A las 9 de la noche también hago una conferencia de psicoanálisis y también después, al día siguiente están en el canal. Vale, no, como me he perdido algo al principio, me voy a perder el final, pues para, bueno, pues hacer completarlo, ¿no? Muy bien, muy bien. Y los que queráis comenzar vuestro psicoanálisis, pues podéis contactar conmigo en www.virginiavaldominos.com. Tenéis todas las vías de contacto y ya pues comenzáis. Por cierto, que os estoy hablando desde Alcalá de Henares, Madrid, España, ¿vale? Desde mi consulta de psicoanálisis. Bueno, gracias a todos. Chao, chao, amigos. Hasta la próxima. Buena semana, hasta luego. Buena semana.